que hablar en presente de esa recuperación de esos derechos porque hoy se hizo realidad. A mí me gustaría hablar de la lectura sistémica de lo que está pasando en la Argentina. Bueno, lo que se habló durante todo el programa. No podemos hablar de la reforma laboral sin hablar de la persecución que está teniendo Arca, por ejemplo, con los monotributistas y la recategorización compulsiva, en donde se computan, por ejemplo, todos y cada uno de los pagos en billeteras virtuales. Estamos hablando de medidas contra el pueblo trabajador argentino. No se puede ver la realidad sin ver la ley de glaciares, en donde es una suerte de pacto Roca-Ranciman de 1933 respecto de la carne, ahora en relación al agua dulce, es decir, la primarización de la economía exige hoy en día en la Revolución Industrial 4.0 este tipo de recursos estratégicos como el agua dulce, no solamente para el consumo del pueblo argentino, sino también para el enfriamiento de los algoritmos, digámoslo así. Pero también la baja de edad de imputabilidad a los 14 años, a contramano incluso con lo que dice la organización, no la Organización Internacional del Trabajo, sino la Organización Mundial al respecto en lo que tiene que ver con minoridad. Más allá de que se ha comprobado no solamente en Argentina, sino en el mundo, que la baja de edad de imputabilidad no reduce los delitos juveniles. Todo esto con el argumento de que estamos terminando con una ley de la dictadura, la ley del régimen penal juvenil de 1980. Lo cierto es que en ningún momento, incluso desde el kirchnerismo se habló de no tocar esa ley penal juvenil. El tema es para dónde va. Si va a la reinserción o si va obviamente a la penalización y a una necesidad que tiene el Fondo Monetario Internacional, no solo de la reforma laboral, sino de la represión. Entonces, ley de glaciares, ley penal juvenil, reforma laboral, posibilidad de aumento de la edad jubilatoria, también como exigencia del Fondo Monetario Internacional, lamentablemente nos lleva a un gran loop del pasado. Que se inició en el primer ciclo neoliberal con la última dictadura cívico-militar. Y acá, Roberto, me gustaría, más allá de que en los próximos programas seguramente algo voy a decir al respecto porque están por cumplir 50 años del golpe de Estado, ¿por qué digo que la recuperación de los derechos de perdidos en dictadura hoy es presente? Porque lamentablemente con esta reforma laboral que se va a votar hoy en día, unido o de la mano de la reforma de la ley de bases, terminamos en un tiempo previo a la última dictadura, preperonista y preirigoyenista. No hay forma de decirlo, es una reforma laboral, lo decía el senador Mariano Recalde, que no tiene nada de laboral, porque desde su primer artículo lo que hace es expulsar y decir a quién no se aplica la protección del trabajo, que ya el artículo 14 bis dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Acá se desprotege al trabajo. Ya lo dijimos hasta el hartazgo, qué implica, que toca el sueldo, que toca tu jornada de trabajo, que toca la diaria, que si lográs tener un contrato de trabajo te van a despedir con lo que es el gran fraude. Para mí es el aspecto nodal del fraude de esta reforma laboral, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Son las AFJP en materia de despidos. Un fondo de asistencia laboral que no va a servir para pagar, por ejemplo, los despidos en caso de quiebras. Recién escuchábamos a Nicolás del Caño y a Miriam Breckman hablar de empresas como FATE. No va a servir para eso. Tampoco va a servir para pagar las indemnizaciones por despido arbitrario en caso de empleados que no están registrados. ¿Sí? Van a estar administrados por fideicomisos financieros. Esto ya fue regulado por una resolución de la Comisión Nacional de Valores el año pasado. Efectivamente, los jubilados van a pagar los grandes despidos a las grandes empresas. Pero quiero tocar un poquito el tema de la legalidad. La ley de glaciares que protege los recursos hídricos es del año 2010. Es de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. También fue reglamentada, ¿no? Porque es muy importante para una ley la reglamentación, con un decreto del año 2011. Protege, y es la ley 26.639, establece los presupuestos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. ¿Con qué objetivo? Preservarlos para las reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano. Hoy veía un tuit que decía, en 10 años, cuando el bidón de agua salga más caro que un bidón de nafta, ahí van a decir que fuimos los cucas. No, los cucas lo que hicimos fue esto, la protección de nuestros recursos estratégicos, y por eso hago el paralelismo con la década infame respecto de lo que fue la carne, o sea, un recurso fundamental de la Argentina, una Argentina agroexportadora. Es la misma venta del patrimonio nacional, la misma venta de la soberanía. Y quiero cerrar con un video de Héctor Recalde,
En el año 1996 Héctor Recalde discutió con Funes de Rioja, que ahora sigue pidiendo exactamente la misma reforma laboral. No lo van a ver en esa discusión, seguramente lo traeremos en los próximos programas, pero Héctor Recalde advertía sobre los efectos de la reforma laboral de 1993, 94, 95, estábamos en 1996. Y luego lo van a ver ya en época macrista. Y antes de escucharlo a Héctor, que no lo escucharon, quiero decir que si el campo nacional y popular, y con esto incluyo a los dirigentes, no estamos efectivamente convencidos que un trabajador, por más que sea cajero de un local de comidas rápidas, tiene que cobrar para vivir, para esparcirse, para ser feliz, que le alcance y le sobre, entonces si no creemos en eso, vamos a perder. Porque la derecha sí cree efectivamente de corazón que expoliarnos de derechos los van a hacer más felices a ellos. Y esto no podría estar sucediendo si Cristina Fernández de Kirchner no estaría presa. No se animarían a hacer, bueno, como lo dijiste vos, Roberto. Lo escuchamos a Héctor Recalde, el gran maestro, por lo menos para honrarlo y decir que vamos a seguir con esta lucha. A ver, me parece que lo dejamos sin voz. Acá nos está hackeando el gran hermano. Funes de Rioja está tocando el canal. No, Héctor está viendo lo que pasa y se claro, queda mudo. Y se queda mudo. Bueno, doblémoslo. Ahí tenemos un problemita técnico. Está pero diciendo la doctora Salvo nos va a salvar. De subsanar. Me encanta. Les cuento de paso, Salvo. 46 minutos pasaron de las 9 y los saluda el señor Rinconet. ¿Pero cómo les va? Hola, ¿Qué dice Rinco? ¿Cómo está? Uno ve esto. Hoy en el gobierno está dulce, el oficialismo está dulce. De este lado de la grieta estamos perdidos, nos matamos entre nosotros, no sabemos hacia dónde ir. Entonces son estos momentos donde uno dice, son eternos. Che, no hay nada eterno en nuestro bendito país. Usted dijo, nos matamos entre nosotros. Yo tengo una pregunta todavía más de indagación profunda, diría. ¿Quiénes somos nosotros? Claro, es una buena pregunta. Perdón. Y una cosita, Roberto, porque habíamos hablado del tema judicial. ¿Qué va a pasar ahora? Efectivamente, se diluye el fuero del trabajo. No hay traspaso, ¿eh? Se diluye, se termina el fuero del trabajo, queda residual. Hay 80 juzgados laborales, 30 de esos 80 juzgados laborales no tienen jueces nombrados. Y conforme este convenio, los que no tienen jueces nombrados se prorratearán las causas, no se saben los pormenores. Lo mismo pasa con una de las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sin jueces nombrados. ¿Esto por qué? Porque no solamente se pierden las fuentes de trabajo de esos más de 1.500 creo trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo, pero hay otra cosa que se coló y fue muy poco inadvertida. El artículo 89 de la reforma laboral dice que la Corte Suprema de Justicia, solo para el fuero del trabajo, va a ser un tribunal de casación. ¿Qué quiere decir esto? Que sus fallos van a ser en materia laboral obligatorios, más allá de que los jueces de primera y segunda instancia acatan los criterios de la Corte, y es importante. La Corte no es un tribunal de casación, porque no se pronuncia obligatoriamente sobre cosas de derecho común, solo sobre cosas de derecho federal. Es distinto, el derecho al trabajo es derecho común. Entonces, ojo, porque los tribunales laborales van a ser los únicos que van a tener que cumplir conforme esta reforma con los fallos de la Corte. ¿Y por qué lo hacen? Porque el fallo Levinas, que fue el que dijo, chicos, el tribunal de alzada, usted es el Tribunal Superior de Justicia de Macri, con toda su mafia y demás, por las dudas, si algún juez laboral se atreve a disentir, es causal de juicio político. Los están amordazando a los que queden. Esto es muy, muy importante. Además de ponernos el cepo a los abogados que vamos a tener la posibilidad de pagar las costas de un juicio, tener la posibilidad, no, la obligación, la propetición inexcusable como fraude objetivo. Es decir, vos pedís las multas o la reparación de daños y perjuicios porque se terminaron las multas por no haberte registrado, y en derecho, no en derecho del trabajo. Si te producen un daño, lo tienen que indemnizar. Entonces vos pedís en función de la Constitución Nacional plus petición inexcusable, que quiere decir que te van a condenar a vos a pagar. Todo esto es una mordaza justamente para que los derechos laborales sean letra muerta, como dijimos la vez pasada. No sé si, bueno, lo escucharemos otro día, Héctor. Somos fan de la doctora. Sí, no lo tenemos a Héctor, pero se lo debemos, doctora. Gracias por la columna. El próximo. Fue la doctora Natalia Salvo.